y ahora regresó para seguir con nosotros, y él y Christy y los otros estudiantes de Maranatha, que muchos regresaron este miércoles para que trabajan con Joy Club. Entonces agradecemos bastante el ministerio de los estudiantes de Maranatha que finalmente sirven al Señor al lado de nosotros. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, esta mañana vamos a estar hablando de conmemorativos al Señor. Conmemorativos al Señor. Y entonces vamos a comenzar la lectura con Josué capítulo 4 y vamos a leer el capítulo entero de Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 esta mañana, y la palabra de Dios nos dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: toma de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levántalas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a las cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasa delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significa
significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Dios por la palabra de Dios esta mañana. Solo leer este texto, Señor, hay tantas cosas aquí, tantos detalles que nos fascinan, que nos dan y que nos recuerdan, Señor, de tu mano poderosa. Y gracias Dios por la oportunidad de venir aquí a la iglesia juntos con nuestras familias y nuestros queridos y estar aquí rodeado por hermanos y amigos en Cristo. Señor, gracias por esta gran oportunidad. Pedimos por aquellos que no puedan estar aquí en ese momento, pedimos por la mano tuya y otros que se encuentran enfermos, Señor, otros que están viajando afuera de la ciudad en este momento. Y te pido, Señor, que sigas obrando las vidas de otras personas que se han alejado de ti por una razón u otra, Señor. Sabemos que solo porque una persona deja de venir a la iglesia no significa que tú dejas de obrar en sus vidas. Tú todavía estás trayendo cosas en sus vidas, y pruebas, y dificultades, bendiciones, diferentes cosas, Señor, para tratar con sus corazones. Entonces pedimos, Señor, que trates con nuestros corazones también a través de tu palabra, en hablar de estos conmemorativos y qué es el significado para nosotros este día, Señor. Entonces ayúdanos de poder prestar atención, de abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la palabra de Dios esta mañana. Te pido a todos en el nombre de Cristo. Amén. Es interesante, ¿sabes? Que Dios sabe que nosotros a menudo nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de ustedes, especialmente los hombres, hoy levanta la mano si tú eres muy olvidadizo? Levanta la mano si te olvidas las cosas. Bueno, pues levanta la mano si vi tu cara, sí. Tu esposa te dice algo, te dijo algo esta mañana y ya te has olvidado que te diga. O ¿verdad? Tu hijo te dice algo, o tú querías hacer algo, ¿verdad? Tú tienes una tarea que tú quieres hacer, no lo escribiste y ya se te olvidó lo que querías hacer, ¿verdad? Nosotros somos personas así, nos olvidamos de muchas cosas en la vida, porque así somos, ¿verdad? Y con más años, más te olvidas de las cosas. Y Dios sabe que nosotros a menudo nos olvidamos no solo de las cosas, ¿verdad?, mundanas y las cosas de la vida, las responsabilidades que tenemos que hacer, pero Dios sabe que aún nosotros nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. En Deuteronomio 6:12, Moisés, porque Moisés dio una advertencia en ese texto. Él dio una advertencia final a los israelitas en esos días, apenas antes de entrar en la tierra prometida. Y él dijo eso, bueno, el Señor dijo eso a través de Moisés. Él dijo esto en Deuteronomio 6:12: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿por qué fuera necesario de advertir a la gente de que no se olvidara de que Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, cuando eso fue un gran evento en su vida? Porque nosotros somos personas que nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Israel probó eso durante su historia, otra vez y otra vez. Puedes leer eso en todo el Antiguo Testamento. Dios tuvo que, y los profetas tuvieron que recordar a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos. Aún en el Nuevo Testamento tenemos el mismo principio. Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos dicen, nos animan: mira, no te olvides lo que Cristo ha hecho por ti, cómo Él te ha salvado, perdonado de tus pecados, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de la gracia de Dios. Nosotros nos olvidamos lo que Dios ha hecho por
con nosotros. En este pasaje de Josué 4, vemos a Dios mandar a su gente que edificara un conmemorativo. Y uso esa palabra porque eso es la palabra que se usa en el texto, en el versículo 7. Y el significado de esta palabra conmemorativo, es recordarse. Recordarse. Es la palabra significa recordarse, es la idea. Es la idea de recordarse de algo. ¿Verdad? Es algo que nos ayuda a recordarnos de algo cuando nos hemos olvidado de tal hecho o tal cosa. Entonces, el conmemorativo tiene el propósito de recordarnos, de traer a nuestra mente en la memoria el recordatorio de algo que había pasado en el pasado. Y debido a nuestra tendencia de olvidar cosas, no es una sorpresa que conmemorativos han frecuentemente tomado una parte importante en la historia bíblica. Ustedes se acuerdan en el fondo del monte Sinaí, Moisés edificó un altar de piedras para conmemorar el pacto de Dios con Israel en Éxodo 12:14. Moisés dice, el Señor dice esto: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Verdad? Conmemorativos tienen significados importantes para la gente de Dios. Ahora, en versículo 1 de nuestro pasaje aquí, Josué 4, notemos que según versículo 1 dice que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, en los siguientes versículos Dios dio instrucciones más específicas en esos versículos. Él dice de tomar del pueblo 12 hombres y darle un mandamiento que regresaran al lugar donde habían puesto los 12 sacerdotes, los sacerdotes que cruzaron con el arca. En capítulo 3 vimos eso la semana pasada. Y según estos versículos, 12 hombres escogidos más temprano, versículo 12 de capítulo 3, tuvieron que devolverse a donde los sacerdotes estuvieron parados en el río aguantando el arca. Entonces, en esta foto puedes ver hombres con piedras en el fondo y puedes ver los sacerdotes detrás de ellos con el arca puesto de pie en el río seco, la tierra seca. Entonces Josué dio el mandamiento, ¿verdad? Según el mandamiento del Señor. Y cada uno de esos hombres tuvo que recoger una piedra larga del medio del Jordán, de la tierra seca del Jordán, y cargarla a la orilla del río donde Israel acamparía en la tierra de Canaán, la tierra prometida. En el otro lado, dentro de la tierra prometida, tuvieron que llevar estas piedras a la orilla. Y noten conmigo esta mañana las 3 razones dadas por este paso. ¿Por qué recoger piedras del medio del río y edificar un conmemorativo, un altar, un monumento, como lo quieres decir? Bueno, yo creo que este texto nos da 3 razones que Dios nos da por hacer esto. Vamos a ver esto esta mañana. Bueno, primeramente, punto A, fue un tiempo para recordar lo que Dios había hecho. Muy simple. Más que nada, Dios quería que este día, este momento, fuera un tiempo para recordar lo que Dios había hecho en el presente. En versículo 7 dice: y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Para siempre. Y Dios mismo dice qué es la función, para qué van a servir estas 12 piedras. Conmemorativo
a los hijos de Israel para siempre. Es interesante que Salmo 111, versículo 4 dice, Dios ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Entonces es importante para Dios que nosotros nos recordemos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Eso es el deseo de Dios. Dios ha hecho memorables sus maravillas y Dios nos da diferentes medios que tú y yo podemos recordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el monumento de estas piedras que fue edificado servía como un recordatorio visible a los ojos de que de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios, que en ese momento crucial en la historia de Israel, Dios proveó una manera en un momento imposible, como vimos la semana pasada, de otra vez dividir aguas, hacer una obra sobrenatural para que la gente de Israel pudiera cruzar, ¿verdad?, la barrera entre ellos y la promesa de Dios. No fue accidente, no fue coincidencia que Dios puso ese río del Jordán entre la gente de Israel y la tierra prometida. Porque Dios quería hacer otra maravilla en sus ojos ese día, como vimos la semana pasada, y así Dios lo hizo. Y Dios en su fidelidad otra vez hizo un milagro para partir esas aguas ese día y dar ese camino seco y seguro para su gente, para poder ya cruzar y cumplir las promesas que una generación había esperado. Pero además de eso, también servía como un conmemorativo silencioso al día especial en cual la gente de Dios valientemente puso sus pies en la corriente torrentosa, confidente que su Dios los llevaría a la seguridad del otro lado. Dios quería que su gente se recordara de cruzar ese río. Eso es porque Dios dijo que sacaran piedras del suelo de ese río, ¿verdad? Porque eso significaba, mira, ustedes cruzaron este río solo porque yo lo hice posible. Y Dios quería que la gente se recordara de su fe en ese momento, que en ese momento ellos pusieron su fe completamente en Dios en un momento imposible, para que cuando en el futuro faltaron de fe otra vez y faltaron de confiar en Dios en otro momento imposible, Dios quería que se recordara, mira, ustedes antes pusieron su fe en mí en tiempos difíciles y tiempos imposibles, otra vez pueden confiar en mí. Entonces fue un tiempo para recordar lo que Dios había hecho, pero número uno, esas piedras de conmemorativos sirvieron como un recordatorio de una experiencia personal, lo que habían visto con sus ojos, lo que habían oído ese día, la corriente y el sonido de las aguas dividir en dos y todo lo que yo no me puedo imaginar cómo eso suena, pero me imagino que ese tiene un sonido específico, único, distinto, de tener ese tipo de milagro, de aguas dividir en dos y aguas mantener su posición, ¿verdad? Y por supuesto los sentimientos que corrían en la mente y en el corazón de la gente de Israel. Notemos en el versículo 6 que este conmemorativo causará que los niños futuros, generaciones futuras, pregunten qué significan estas piedras. ¿Por qué tienen esas piedras aquí? Y eso es porque la gente de Israel iban a poder tener ese conmemorativo siempre ahí para ellos, para siempre, para atraer sus hijos, para atraer otras personas, para ver lo que Dios había hecho. Pero estas piedras primeramente sirvieron como un recordatorio a todos presentes, a todos que habían experimentado la mano poderosa de Dios en esas horas antes de cruzar. Lo que habían visto con sus ojos, lo que habían oído en los mandamientos y la voz de Josué, y el poder ver los sacerdotes entrar en ese río y poder ver esas aguas partir en dos y cómo se sentían en ese momento.
Esas experiencias se quedan con nosotros, ¿verdad? Experiencias de vista, experiencias de oír, experiencias de sentimientos se quedan con nosotros. Por supuesto, no basamos nuestra fe en esas experiencias, pero esas experiencias dejan una impresión en nosotros de algo grande que ha pasado. Y en hacer esto, Dios nos también, Él dice, mira, di tu historia, mantenga una memoria clara de lo que Dios hizo por ti. Sigue contando sus historias para que jamás pierdas tu propio sentido de asombro y agradecimiento por lo que Dios hizo en tu vida en ese día. Entonces, para aplicarlo a nosotros, número 2, quisiera que consideren conmigo, ¿qué tipos de conmemorativos tienes tú en tu vida? ¿Tienes tú conmemorativos? Ustedes que conocen al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, que han visto la mano de Dios en tu vida, que en la manera que Dios ha contestado oraciones en tu vida, maneras que Dios ha obrado en tu corazón, en tu vida, o en las vidas de otras personas. ¿Tienes tú, qué tipos de conmemorativos tienes tú en tu vida? Si lo reconoces o no, todos nosotros tenemos conmemorativos en nuestras vidas. No de piedras necesariamente, pero unos edificados de memorias, las cosas en nuestras mentes que están ahí fijadas en nuestros corazones. Estas son las memorias de lugares que traen memorias, así como las piedras en Gilgal. Entonces quiero presentar para ustedes aquí 3 tipos de conmemorativos que yo creo que para nosotros pueden servir como que conmemorativos espirituales en el libro del cristiano. Primeramente, hay lugares puntuales, hay lugares importantes en tu vida que causan memorias específicas de cómo Dios obró en tu vida. Ustedes que son salvos, ustedes se pueden acordar del lugar donde fuiste salvo. ¿Te acuerdas dónde estabas tú puesto, el lugar donde escuchaste el Evangelio por la primera vez? ¿Dónde estabas tú cuando tú te reconociste finalmente que sabes que yo soy pecador y yo necesito clamar a Cristo que me salve? ¿Dónde estabas puesto ese día? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas dónde estabas cuando tú confesaste tus pecados, te arrepentiste y viniste a Cristo por su clemencia y misericordia y por su gracia en la salvación? Esos lugares tienen significado. Yo me acuerdo de la iglesia donde yo me comprometí al Señor para servirla en el ministerio. Y esa iglesia ahí en New Jersey todavía es una iglesia muy especial para mí. Porque yo me acuerdo de los días y los meses que Dios estaba obrando mi vida y mi corazón y trabajando mi vida después de muchos años alejado de Él, en regresar a Él y por fin entregar mi vida y decir, mi vida es tuyo, Señor. Haz lo que quieres. Esa iglesia tiene significado para mí porque eso es el lugar donde yo entregué mi vida al Señor para siempre. Hay lugares importantes en nuestras vidas que nos hacen pensar de maneras específicas como Dios obró nuestras vidas, pero también hay memorias de gente. Hay memorias de gente. Hay gente importante que Dios ha usado en tu vida. Ustedes que son salvos, ¿quién te testificó del Señor? ¿Quién te habló el Evangelio por la primera vez? ¿Quién te invitó a la iglesia, verdad? ¿Quién te hizo pensar y quién puso esa semilla en tu corazón por la primera vez de pensar sobre tu vida, de pensar de la eternidad y de pensar en el Evangelio, de pensar de tu vida antes de Cristo, lo que Él ofrecía a tu vida? ¿Cuáles fueron esas personas que vinieron en tu vida después de ser salvo para alcanzar una necesidad, para traer una palabra de ánimo, ¿verdad? Para ayudarle de una manera espiritual, orar contigo? Hay gente importante que Dios usa en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces hemos pensado de las memorias de esa gente? ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por poner gente en nuestras vidas para usar de esa manera? Gente sirve como conmemorativos. Lugares sirven como conmemorativos a Dios. Pero punto C, últimamente voy a cerrar el mensaje, con eso continuaremos en la próxima semana. Hay memorias de experiencias. Así como la gente de Israel vieron, oyeron
y sintieron varias emociones ese día. Dios quiere que nosotros tengamos memorias de experiencias para ayudarnos a recordar las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Memorias de experiencias de Dios contestando oraciones en tu vida cuando tú necesitabas algo, tú necesitabas que Dios proveyera algo en tu vida. O la provisión de Dios o cuidado de tu vida. ¿Cuántas veces tienes experiencias de Dios y tú dices, ¿sabes qué? Eso fue algo que Dios hizo en mi vida. Eso fue la mano de Dios en mi vida. No lo puedo explicar, solo yo sé que Dios hizo algo. Él me cuidó de esto, Él me protegió de esto, Él proveyó esto, Él contestó esta oración. Y tú te acuerdas de experiencia. Esas cosas, hermanos y amigos, sirven como conmemorativos en nuestras vidas. ¿Ah? Tienen significado. Tienen significado. Y Dios trae esas memorias a la mente cuando necesitamos recordarnos en tiempos difíciles de su fidelidad y que nosotros sí, otra vez y otra vez, podemos confiar en Él. ¿Qué tipo de conmemorativo tienes tú en tu vida? ¿Tienes lugares específicos que Dios trae en tu mente, de lugares donde Dios ha hablado en tu vida, que ha trabajado en tu corazón? Hay gente en tu vida que tú deberías decir, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con tal hermano, hermana, y decir, ¿sabes? Gracias. Porque yo me acuerdo que en ese día, ¿verdad? Tú me amaste el Evangelio, o tú me animaste, me exhortaste, tú me ayudaste con algo, me diste consejo, o solo me escuchaste, ¿verdad? Estuviste ahí, tu presencia me ayudó, ¿verdad? Durante ese tiempo difícil, estuve bajo, me ayudaste por hablar conmigo, leer conmigo. ¿Okay? Experiencias, piensa, este día. Les pido que reflexionen sobre experiencias, diferentes maneras que Dios ha trabajado en tu vida y ha proveído por ti en maneras grandes, ¿verdad? Dios quiere que nosotros establezcamos estos tipos de conmemorativos para Él. Piedras espirituales que siempre estarán ahí para nosotros. Y como vamos a ver en la próxima semana, que nosotros podemos usar para alcanzar a otras personas, para testificar de su grandeza. Entonces concluimos esta manera por decir que conmemorativos primeramente sirven para solo recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Es para recordarnos que Dios es grande y Dios siempre está en el proceso de hacer grandes cosas. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por la palabra de Dios esta mañana, gracias por su misericordia. Y gracias, Señor, que nosotros podemos tener diferentes tipos de conmemorativos en nuestras vidas. Tenemos lugares que serán especiales para nosotros, diferentes lugares, quizás iglesias o otro lugar, una casa de otro hermano, donde quiera que sea, Señor. Hay personas que sirven como conmemorativos y, por supuesto, hay experiencias en nuestras vidas personales de ver, escuchar la palabra, de sentir diferentes cosas, Señor. Tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias por esos conmemorativos. Te pido, Señor, que este día y aún esta semana nos pongamos a reflexionar sobre qué tipo de conmemorativos tenemos en nuestras vidas y quizás deberíamos poner más atención en esas cosas en nuestras vidas, para que siempre tengamos un recordatorio de nuestro Dios, porque somos personas olvidadosas, Señor. Nos olvidamos de mucho, pero nosotros no queremos olvidarnos de ti, Señor, y las cosas grandes que tú estás haciendo y has hecho y vas a hacer en nuestras vidas. Entonces, Señor, te pido que uses este mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, esta semana. Te pido por bendición en los siguientes servicios que van a seguir aquí. Te pido todos en nombre de Cristo. Amén.